Capítulo 9. 4 preguntas sencillas que ayudan a evaluar cualquier riesgo. Poco después del caso de Denise Baca, las mismas preguntas de Lamb me sirvieron para evaluar el riesgo que presentaba el muy difícil y memorable caso de Christopher Pailent. Los médicos diagnosticaron que Christopher, de 4 años en ese momento, tenía un tumor grande y complejo en la base del encéfalo. Todos los que vieron al niño dieron el mismo pronóstico desalentador. Su condición era de paciente terminal, por lo que el tamaño y la ubicación del tumor lo hacían inoperable. Cuando los padres finalmente lo trajeron al Johns Hopkins para pedir mi opinión, examiné todos los estudios radiológicos y tuve que aceptar la opinión de los demás. El tumor parecía haberse enredado tanto en la base del cerebro que no veía cómo podríamos operar sin causarle un daño devastador y aún mortal al pequeño. Desde la primera cita me impresionó la fe de la familia de Christopher. Sus padres fueron directos y me dijeron que Dios les había guiado al Johns Hopkins, donde encontrarían a un neurocirujano con sólida fe cristiana que podría ayudar a su hijo. Con todo el respeto y el tacto posibles, les dije que tal vez yo era ese neurocirujano que tenían que ver, que sí tenía gran fe en Dios y que con gusto haría todo lo que pudiera por ayudar a su hijo. Pero tal vez, la mejor ayuda que podía ofrecer era asegurarles que habían hecho todo lo que podían por su hijo y que ahora, tenían que dejarlo en manos de Dios. La obvia reticencia de los Pailent para aceptar esa explicación me molestó. Claro que había tenido padres negadores en otras ocasiones. Pero el fervor de su pedido de que reconsiderara mi veredicto era diferente en algún aspecto. ¿No podía yo hacer algo, lo que fuera, por su hijo? Me sentía dividido, jalado. Podía identificarme con esos angustiados padres ya que mi hijo tenía la misma edad de Christopher. No solo creía en un Dios poderoso, sino que, además, en mis pocos años como médico, ya había visto casos que solo podrían explicarse como la respuesta a la oración. Con todo, sabía que no podría justificarme si actuaba diciendo sencillamente que los padres tenían fe en que debía hacerlo. Me hacía falta una base lógica, alguna justificación racional para seguir adelante con una operación peligrosa. Así que, me dediqué a escudriñar mi alma. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea otra cosa y no un tumor maligno invasivo en la base del cerebro? ¿Hay alguna posibilidad de que todos estemos equivocados? ¿Tengo que seguir adelante con esto? Al fin, volví a las mismas y simples preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si operamos? Confirmaríamos el diagnóstico mortal al encontrar un tumor horriblemente maligno y avanzado en la base del cerebro. También había la posibilidad de que Christopher muriera en la mesa de operaciones a causa del trauma de una cirugía tan peligrosa y delicada. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si operamos? Podríamos encontrar algo distinto a lo esperado cuando estudiamos las tomografías y entonces, tendríamos una oportunidad para hacer algo notoriamente relevante. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no operamos? No hacer nada significaría que lento pero seguro, el deterioro seguiría avanzando y el niño moriría, al fin y al cabo. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no operamos? Basado en lo que sabía, no había nada, mejor, que pudiera pasar si no hacía nada. Christopher iba a morir. Al pensar en las 4 preguntas, vi que en 3 de los casos las respuestas eran virtualmente iguales. Eso contribuyó a que pudiera concretar mejor el razonamiento, porque solo una de las opciones presentaba al menos una oportunidad de obtener un resultado positivo. Pero, ¿era lo suficientemente buena esa oportunidad? Decidí entonces que nada tendríamos que perder si procedíamos con una exploración inicial, lo cual hicimos. Por desdicha, después de efectuar una sección congelada, un segmento ultradelgado de tejido que podíamos examinar enseguida con el microscopio, encontramos que si teníamos un tumor de aspecto horriblemente maligno, congruente con todo lo que nos mostraban las tomografías. No creo que jamás me haya sentido tan desalentado al encontrar que tenía razón en algo. Estaba desanimado cuando terminamos de cerrar al paciente y les contamos a los padres la devastadora noticia. Sin embargo, la respuesta y la recuperación del pequeño fueron una agradable sorpresa. Christopher no manifestaba ninguno de los potenciales efectos adversos postoperatorios. Es más, parecía mejorar después de la descompresión lograda en el proceso de abrir la parte posterior de su cráneo y aliviar parte de la presión que ejercía el tumor al crecer sobre la base del cerebro. Qué raro, pensé.
Así que pedí que le hicieran otra resonancia magnética. En la nueva imagen parecía que podía haber en realidad un plano entre el tumor y la base del cerebro. ¿Habría estado tan comprimida la base del cerebro como para que nos fuera imposible distinguir entre esta y el tumor en todos los estudios anteriores? Lo único que sabía con certeza era que ahora, después de descomprimir un poco nada más, podríamos ver lo que parecía una fina brecha entre el tumor y la base del cerebro, razón suficiente como para decidir que teníamos que volver a entrar allí para explorar de nuevo las posibilidades. La noticia fue muy bien recibida por los padres, que seguían confiando absolutamente en que encontraríamos algo más que un tumor maligno invasivo. Para resumir la historia, solo diré que al volver a explorar vimos que el tumor hacía presión sobre la base del cerebro, lo que habría seguido afectando al niño hasta matarlo. Pero no había penetrado aún en la base del encéfalo, así que, con mucho cuidado, durante una tediosa y larga tarea, tiramos, cortamos y extrajimos todo lo posible de ese tumor. Como ahora no había nada que presionara la base de su cerebro, Christopher se recuperó muy pronto y pasado el tiempo creció, estudió después de la secundaria y se convirtió en ministro. Un final feliz que no habría sucedido si no hubiera recurrido a mi rudimentario sistema de análisis de riesgos para decidir qué hacer. Quiero señalar, sin embargo, que, aunque ejecutemos con máxima cautela el examen de AMP, no tenemos garantizado un final de cuento de hadas. Unos meses después del caso Pailent llegó un niño a Hopkins desde Ohio, con una resonancia magnética similar y con padres igualmente preocupados, que no estaban dispuestos a aceptar el desalentador pronóstico de los médicos a quienes habían consultado. Claro que recordé el caso de Christopher Pailent, por supuesto, me tomó mucho menos tiempo volver a repasar las preguntas del análisis de riesgo, para llegar a la misma decisión, explorar la lesión. Esta vez, muy a mi pesar, el tumor era uno maligno y estaba en la base del cerebro. Quité lo suficiente como para aliviar parte de la presión, pero no pude quitarlo del todo. Así que el tumor siguió creciendo, el paciente siguió empeorando y al fin falleció. Esto no quiere decir que el AMP fallara en este caso. Porque el dispositivo de las 4 preguntas nos sirvió en realidad, ya que lo mejor que podría haber pasado al hacer algo fue que no lo perjudicáramos. Y así fue. En realidad, tal vez le compramos un poco más de tiempo con su familia. Y lo mejor que podría haber pasado si no hacíamos nada es que habría empeorado, para fallecer de todos modos. Pero en ese caso los padres no habrían sentido que lo habían hecho todo y tal vez habrían quedado con una duda que les acosaría toda la vida. Lo peor que podría haber pasado si hacíamos algo era que podríamos haberlo perjudicado seriamente, o acelerado su muerte, lo cual no habría cambiado en mucho las cosas. Y lo peor que podría haber pasado si no hacíamos nada era que habría empeorado continuamente, para finalmente morir, cosa que sucedió en realidad. Incluso cuando el AMP no da como resultado algo positivo en particular, hay menor probabilidad de que las cosas sean peores, justamente porque uno recurrió al análisis. Y lo que sí garantiza este análisis es que consideras las diversas posibilidades de manera razonable y lógica antes de tomar una decisión incierta o arriesgada. Eso tiene que mejorar las probabilidades de que termines con una solución feliz, o al menos, con un curso de acción razonable y defendible que minimizará el riesgo de que luego te arrepientas o lamentes lo decidido. Las mismas 4 preguntas del AMP me sirvieron como invalorable recurso para decidir en un caso de los más críticos, o al menos más cruciales, en mi carrera como médico. Cuando Joseph y Therese Binder llegaron al Johns Hopkins a principios de 1987, buscando ayuda para sus hijos, Patrick y Benjamin, me percaté de inmediato que la cirugía presentaría un riesgo más grande que cualquiera de los desafíos profesionales que enfrenté hasta entonces. Los niños habían nacido sanos en todos los aspectos, excepto en uno, eran siameses, unidos por la parte posterior de la cabeza. Todos los especialistas europeos consultados por los Binder habían aconsejado que no se les separara porque creían que la cirugía implicaría sacrificar a uno de los gemelos. Con todo y eso, los Binder se negaron a rendirse. Cuando nos conocimos, Therese admitió que desde el nacimiento de los gemelos ella había vivido con un sueño que me mantiene con ganas de seguir adelante. Es el sueño de que en alguna manera encontraríamos médicos capaces de obrar un milagro. Relato ese milagro en detalle en Manos Consagradas, donde incluyo los detalles médicos y la historia de la cirugía. Aquí quiero centrarme principalmente en el proceso de toma de decisiones por el que pasé.
Nadie había logrado separar a gemelos craneópagos occipitales a causa de la extrema complejidad de las conexiones vasculares que hay en la parte posterior de la cabeza. Las pocas veces en que se había intentado, murió uno de los gemelos, o los dos. Esa cirugía no era solo riesgosa, sino una aventura en un territorio difícil que no figura en el mapa. Habían pasado menos de 18 meses desde el caso de Denise Baca, así que todavía no me había acostumbrado a analizar automáticamente los riesgos con las preguntas de la fórmula AMP. Pero de inmediato, me formulé e intenté responder esos 4 interrogantes básicos. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si operamos? Si lográbamos separar a los gemelos, ellos, ni sus padres, tendrían por fin la oportunidad de llevar vidas normales. ¿Qué es lo peor que podría pasar si operamos? A causa de la extrema complejidad de una cirugía sin precedentes como sería esta, había mucha probabilidad de que algo saliera mal, y murieran o uno o los dos gemelos, o que el resultado para uno o ambos fuera incapacitante. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no operamos? Los niños permanecerían pegados, y durante una cantidad de años no determinada podrían vivir sanos, al menos en todo lo que pudieran sin ser capaces de caminar, gatear, sentarse o darse la vuelta. Jamás podrían girar la cabeza para mirarse uno al otro. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no operamos? Como la mayoría de los gemelos craneópagos tienen o adquieren una cantidad de problemas médicos que les impiden llegar a edad adulta, que es lo que 15 años más tarde hizo que las siamesas Vihani fueran únicas, había muchas posibilidades de que al fin uno o ambos sufrieran complicaciones con riesgo de morir. Y cuando muriera uno, el otro también moriría. Estas primeras reacciones a las 4 preguntas me ayudaron a enfocar y dirigir mis pensamientos, pero el caso tenía tantos factores complejos y complicados que vi que necesitaba más información para detallar las preguntas y luego tomar decisiones con al menos algo de confianza. Necesitaba saber más y tener más sabiduría antes de seguir adelante con el caso Binder. ¿Dónde encontraría ese conocimiento y esa sabiduría necesarios para lidiar con un problema médico tan difícil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo saber cuándo tengo lo suficiente de ambas cosas como para tomar una decisión correcta? ¿Y por qué pienso que hay una decisión correcta? Todas esas preguntas son cruciales y tenía que contemplarlas antes de embarcarme en un procedimiento médico sin precedentes, o al menos antes de tomar una decisión riesgosa, con pocas certezas. Como quiero mantener las cosas tan sencillas como sea posible, debo sugerir aquí una estrategia fácil de recordar, para adquirir el conocimiento y la sabiduría que necesitamos antes de tomar una decisión en nuestro peligroso mundo. Hay que pensar en ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Al contestar estas preguntas tan conocidas, en el contexto de las 4 preguntas básicas del análisis de lo mejor y lo peor, podremos afinar nuestro enfoque y también la exactitud de cualquier proceso de análisis de riesgos. Demostraremos la utilidad de estas preguntas en el caso de la decisión sobre los Binder. ¿Quién? Al identificar quién sería el más afectado por cualquier decisión que tomáramos en el caso Binder, y luego repasar las 4 preguntas del análisis de riesgos desde su punto de vista, pude comprender más. Por ejemplo, desde la perspectiva de los padres. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si operamos? Con una separación exitosa se cumplirían los más profundos deseos de los padres, y además se simplificaría la vida de la familia Binder de manera asombrosa. Con solo cuidar de los niños y llevarlos a cada lugar, ya estaban enfrentando dificultades. Y eso, sin mencionar el dolor de ver cómo se esforzaban en vano por lograr los hitos más básicos de su desarrollo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si operamos? Lo peor sería añadir más dolor si muriera uno de los niños o los dos, o si durante la cirugía quedaran con un daño cerebral grave. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si no operamos? Sin la cirugía los niños seguirían viviendo con la suficiente salud como para que la familia pudiera cuidarlos y amarlos, aprendiendo a aceptar sus limitaciones y problemas, pudiendo celebrar los logros que alcanzaran mientras vivieran. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no operamos? Lo peor era la posibilidad, más temprano que tarde, de que surgieran complicaciones a causa de su condición de siameses o debido a sus limitaciones y restricciones, lo cual podía deteriorar su salud y en cierto momento causarles la muerte. Claro que también hice este AMP desde el punto de vista de los niños, algo que en realidad tenía más peso que la perspectiva de los padres,
pero tenía que conjugar de alguna manera los resultados con estos antes de tomar una decisión. ¿Quién más se vería afectado? Pensemos en un momento en otros gemelos craneópagos en el futuro. Para ellos, lo mejor que podría haber pasado en el caso Binder habría sido una separación exitosa que pudiera copiarse luego. Y aún una operación fallida podría haber dado como resultado lecciones valiosas que podrían mejorar sus oportunidades. No había nada positivo para los gemelos siameses del futuro si no operábamos, y como aspecto negativo tendríamos nuevamente la oportunidad perdida de avanzar en el conocimiento médico, aprendiendo algo novedoso y útil que se pudiera aplicar en procedimientos futuros de separación. Como soy científico y me interesa el progreso en el conocimiento de mi área, no podía ignorar el futuro. De todos modos, como no habían venido otros gemelos craneópagos para una consulta que en ese momento pensé sería una oportunidad única en la vida para mí, lo primero que tenía que preocuparme eran los Binder. Sin embargo, también tenía que considerar el AMP desde mi propia perspectiva. Reconocí que si decidía operar no solo le daría a la familia la única oportunidad real de un resultado positivo, sino que, además, lo mejor que podía pasarles, también podía ser, lo mejor que podía pasarnos, al Johns Hopkins y a mí. Una operación exitosa, por cierto, sería un gran hito para nuestro departamento de neurocirugía. Al mismo tiempo, lo peor que podía pasar, desde mi perspectiva, era un riesgo importante para mi reputación. Yo era joven todavía, de 35 años, hacía poco que había dejado la residencia y aunque era ya jefe de neurocirugía pediátrica en uno de los hospitales escuela más importantes del mundo, había logrado mis 15 minutos de fama con el procedimiento de la hemisferectomía y otros 15 por el éxito parcial en una cirugía intrauterina, al implantar una derivación ventrículo-amniótica para corregir la hidrocefalia en un bebé gemelo nonato. No era solo que mi carrera personal había comenzado de manera excelente, sino que Hopkins ganaba renombre como nueva fuerza en neurocirugía pediátrica. Un caso de alto perfil como el de los Binder, si salía mal podía causarme un golpe profesional, del que me sería difícil recuperarme. Al identificar quién se vería afectado y considerar las perspectivas de cada parte, vi que me acercaba más a una decisión en el caso Binder. ¿Qué? ¿Qué era lo que necesitaba saber en el caso Binder? Todo lo posible. Por eso, leí todo aquello a lo que pude echar mano, sobre casos anteriores de gemelos siameses, prestando atención en particular a lo que había salido mal y a las complicaciones surgidas. Noté también las similitudes y diferencias entre los intentos anteriores y el caso Binder para pensar qué podríamos hacer de manera diferente. Luego consulté con otras personas de gran conocimiento acerca de algunas de las ideas que estaba empezando a considerar. En este punto el conocimiento juega un papel importante, y no solo por lo que había estudiado en el pasado sino más bien, por lo que estaba dispuesto a aprender ahora. Quería saber tanto como pudiera sobre los gemelos siameses unidos por la cabeza. He notado a lo largo de los años que cuando estoy evaluando una acción o idea que parece particularmente difícil o riesgosa, suele haber cantidad de personas que pueden presentarme largas listas de razones por las que no funcionará o no debiera yo pensar en hacerlo. Pero no fue así en este caso. En lugar de encontrar detractores, seguía encontrando gente que decía, oye, parece una buena idea. Creo que tu propuesta vale. ¿En qué puedo ayudarte? Y me presentaban a otros, dispuestos a ayudar, que también ofrecían buenas ideas. ¿Dónde? Tenemos que considerar al menos 3 aplicaciones del ¿dónde? Para tomar decisiones. ¿Hacia dónde vas? Tus objetivos. ¿Dónde estás? Tus destrezas, habilidades, ideas y actitudes. ¿Por dónde comenzarás? Tu preparación. En el caso Binder, mi objetivo más importante era ayudar a los niños y a su familia, encontrando la forma más segura para separarlos. Esto respondía a la primera pregunta, ¿hacia dónde vas? En respuesta a ¿dónde estás?, llegué a la conclusión, después de estudiarlo con sumo cuidado, de que mis colegas en Hopkins y yo teníamos la destreza requerida para realizar la operación. También sabía que responder a ¿por dónde comenzarás?, implicaría una enorme tarea de preparativos. Así que nuestro equipo quirúrgico del Johns Hopkins pasó 5 meses preparándose, lo cual incluyó 5 ensayos de 3 horas cada uno, en que practicamos y refinarnos el procedimiento usando muñecos de tamaño real, unidos por las cabezas con velero.
Formarnos un equipo de 7 anestesistas pediátricos, 5 neurocirujanos, 2 cardiocirujanos, 5 cirujanos plásticos, de igual importancia, docenas de enfermeros, enfermeras y técnicos. En total, 70 personas. Sería un quirófano lleno de gente, con movimientos orquestados corno en una coreografía, porque literalmente teníamos que determinar dónde estaría ubicada cada persona. ¿Cuándo? A menudo, nuestra conclusión se ve afectada por los tiempos en nuestro AM. Si hubiera estado practicando la medicina 20 años antes y hubieran acudido a Milosvinder, probablemente ni se me habría ocurrido considerar la posibilidad de operarlos. La historia de los intentos por separar gemelos siameses era demasiado desalentadora. Pero con los años, habían surgido nuevas técnicas corno para mejorar las posibilidades, y por eso estaba yo dispuesto a sopesar las opciones. También te recomiendo que repitas el AMP cada vez que veas que algo ha cambiado de manera sustancial, ha pasado un año, o estás en otro momento de la vida, o has meditado en el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. Los tiempos cambian. Y también las circunstancias. A veces esos cambios afectan tu análisis de riesgos y modifican tu forma de pensar, tal vez al punto de hacer que reconsideres tu decisión. Hay un memorable ejemplo de este tipo de situación en cuanto al manejo del tiempo. Es algo que pasó cuando yo era pequeño. Cuando vivíamos con nuestros tíos en Boston, mi hermano Curtis y yo jugábamos muchas veces en un parque cercano donde imaginábamos aventuras del lejano oeste, o escalando montañas mientras trepábamos las enormes rocas que había en ese parque. Si todavía existe el lugar, estoy seguro de que habrán puesto un cerco para impedir que los niños se lastimen y los padres inicien una demanda contra el municipio. Pero a fines de los años 50 nadie pensaba en ese tipo de riesgos, así que podíamos jugar sin problemas. Hasta que una tarde. No recuerdo si fue porque algún niño me desafió o si se debió a una meta personal que me había autoimpuesto. El terna es que yo estaba cruzando la pared de roca por una angosta cornisa, a gran altura. Tenía una mano aferrándome a una grieta y aplastaba mi cuerpo todo lo posible contra la roca mientras avanzaba muy lento buscando de dónde sostenerme con la otra mano. De repente se desprendió un gran pedazo de la cornisa y quedé colgando, peligrosamente aferrado de una sola mano mientras oía cómo se rompían las piedras al estrellarse contra el suelo. A poca distancia la cornisa se veía más ancha y sólida, pero no tenía punto de sostén para intentar llegar allí. Desde donde me encontraba, vi que había otra grieta que tal vez pudiera alcanzar con mi mano libre, pero el problema era que la abertura estaba cubierta por una fea telaraña. Ya he contado que me gustaban mucho los animales, pero lo que no conté es que detestaba a las arañas. Sentía terror y había visto en el parque enormes arañas lobo que tejían telarañas idénticas a la que veía en ese momento. Ni siquiera pensaba en la posibilidad de introducir mi mano en un nido de arañas lobo. Pero entonces miré hacia abajo. Mi tremenda aracnofobia y el riesgo de que me picara una palidecieron en comparación con el grave daño que sabía podría sufrir si caía desde una altura de 15 metros. Solo necesitaba un punto de sostén, así que extendí la mano, me aferré a la roca metiendo mis dedos en la grieta, avancé con los pies y logré llegar a la parte segura. Momentos, circunstancias, decisiones. Todo era diferente. ¿Cómo? No hace falta tratar los temas del quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué en un orden en particular. Tal vez incluso puedan revisarse de manera simultánea porque muchas veces se complementan o necesitan combinarse. En el caso Binder, por ejemplo, la respuesta al cuándo hizo un distintivo en la respuesta al cómo. Con el fin de dañar lo menos posible los cerebros de Patrick y Benjamin durante la cirugía, se me ocurrió un plan bastante audaz, de 3 pasos, que implicaba la combinación de hipotermia, desvío circulatorio y paro cardíaco deliberado. La temperatura de los pequeños se reduciría para hacer más lentas sus funciones corporales. La desviación de la circulación haría que la sangre de los niños pasara por una máquina cardiorrespiratoria para oxigenada. Y en un momento, en el punto más crítico de la operación, con el fin de controlar el sangramiento intencionalmente haríamos que se detuvieran los corazones de los chicos. Estas 3 técnicas no se habían utilizado jamás en simultáneo en un caso de neurocirugía pediátrica, por lo que hablé con muchos expertos para encontrar la mejor forma de hacerlo todo.
Mi conclusión fue que en este punto mi equipo de cirugía conocía muy bien los 3 procedimientos y que podríamos combinarlos, eficazmente y con toda seguridad para los niños. Mi análisis de riesgo cambió con completo al llegar a esta conclusión sobre el cómo. Porque ahora teníamos algo que parecía ser una estrategia factible, y que nos daba una razonable esperanza de éxito. ¿Por qué? Me es casi imposible realizar un análisis de riesgo sin tomar en cuenta el porqué. Para decidir cómo responder ante cualquier riesgo casi siempre tengo que examinar, y muchas veces reexaminar, mi razonamiento a la luz de mis motivos, con lo cual entran en juego mis valores personales. Y esos valores son los que sopeso con todo cuidado, en términos del análisis y las conclusiones. Para ello, hace falta que en verdad yo tenga valores, que los conozca y que tenga experiencia empleándolos. En el caso Binder yo ya había considerado el riesgo desde el punto de vista de las demás partes. Por mi parte, había un enorme riesgo potencial con respecto a mi reputación si los resultados eran negativos. Mi sistema de valores personales, sin embargo, hacía que me fuera relativamente fácil descontar toda preocupación por mi reputación para concentrarme más en la perspectiva de mis pacientes. Mi fe, hablaré más de ello en otro capítulo, tiene gran influencia en mi sistema de valores. La regla de oro de Cristo, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, y otras amonestaciones bíblicas como, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, por lo general me indican con toda claridad cuánto peso he de darles a las diversas perspectivas y en especial, a la mía. Mi experiencia me ha confirmado la sabiduría de lo que la Biblia enseña. A lo largo de los años como médico he visto muchas veces que el egoísmo es la raíz del conflicto en las personas. A demasiada gente le preocupa más su reputación y el que dirán que el mejor curso de acción o los riesgos que realmente deberían correr. Todo se resume a los valores. Si tu prioridad es quedar bien con los demás, tu vida tomará un rumbo distinto que si la prioridad que tienes es usar los talentos que Dios te dio para hacer un aporte positivo al mundo. Estos valores también tendrán influencia en cuanto a qué riesgos decides correr. Recordarás que mi decisión en cuanto al riesgo del controvertido caso de las gemelas Vihani se resumió a la obligación, mis valores. Después de un análisis inicial de los riesgos en ese caso, y de decidir que había grandes posibilidades para lo peor, y pocas para lo mejor, resolví no participar. Lo que me hizo cambiar de idea fue ver que tenía el conocimiento, la capacidad, la destreza y la experiencia necesarios como para mejorar las posibilidades de éxito. El hecho de no participar me habría dejado con la sensación de los que en la parábola del buen samaritano, relatada por Jesús, ignoraron al hombre que yacía golpeado a la vera del camino, pasando de largo y sin ayudarlo. No podía hacer algo así. Por eso cambié de idea y acepté participar en el caso. A decir verdad, el factor porque juega un rol esencial en todos los riesgos que acepto correr. Después de todo, Cristo dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. La mayoría de los niños que veo en mi consultorio enfrentan graves riesgos médicos. Tanto ellos como sus familias están sufriendo indefensos y a menudo sin esperanzas cuando llegan al Johns Hopkins. Por cierto, ellos son los más pequeños. Y a causa de mi sistema de valores, y porque sé por qué hago lo que hago, suelo estar más que dispuesto a arriesgarme a atenderlos y ayudarlos. Corrí ese riesgo con los gemelos Binder, por lo que mi análisis de riesgo dio frutos. A 24 horas de comenzada la operación, el equipo quirúrgico salió del quirófano. Uno de los médicos se acercó a la madre de los niños y le preguntó, sonriendo, ¿a cuál de los niños querría ver primero? Meses después Therese y Joseph Binder regresaron a Alemania con sus amados hijos, dispuestos a empezar una vida muy distinta. Para entonces la proyección de los medios en ese caso me había convertido en algo así como una celebridad. Empecé a recibir pacientes y casos complicados, referidos por médicos de todo el país, además del extranjero. Y al mismo tiempo, todos parecían querer oír mis disertaciones. Mi vida también cambió para siempre como resultado del caso Binder. Cuando observo el mundo de hoy veo que se toman muchas decisiones riesgosas, pero me gustaría ver más, tomadas en base a un análisis de lo mejor y lo peor. Por ejemplo, me presentaron en el programa Good Morning America, y me pidieron que contara quién influyó en mi infancia. Hablé entonces de la escuela primaria,
donde los otros niños me llamaban tonto, y del señor Jack, el joven maestro de ciencias que había sostenido la piedra obsidiana en la mano, impresionado porque yo supiera de qué se trataba al punto de invitarme al laboratorio después de clases para ayudarle con las tareas. Fue él quien avivó mi interés por la ciencia al permitirme alimentar y cuidar a los animales del laboratorio, una ardilla colorada, una tarántula, un pez, algunos crustáceos, entre otros. Llegué seguido por un equipo de cámaras de la empresa televisiva ABC y encontramos a un profesor Jack, más viejo y calvo, todavía enseñando en la escuela. Disfrutamos de una breve reunión durante la cual recordamos los viejos tiempos y luego quise que el equipo de filmación viera la maravillosa colección de animales en el laboratorio. Pero el maestro meneó la cabeza y dijo, ya no tenemos animales en el laboratorio porque representan un riesgo para los alumnos. Podrían rasguñarlos o morderlos y el sistema escolar no podría afrontar la responsabilidad en términos económicos. No podía creerlo. Bueno, en realidad sí. Pero no quería ya que detestaba pensar en que generaciones de jóvenes alumnos se perdieran precisamente lo que había despertado mi interés por la biología y lo que mantuvo vivo mi sueño de llegar a ser científico y médico, lo que soy hoy. Las autoridades que tomaron una decisión tan lamentable parecen haber considerado solo una de las preguntas del análisis de riesgo: ¿qué es lo peor que puede pasar si seguimos permitiendo que los alumnos estudien y cuiden animales vivos en nuestro laboratorio de biología? Que algún alumno se lastime y la familia demande a la escuela. Pero parecen no haber formulado otras preguntas. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si permitimos que los alumnos estudien y cuiden animales vivos en nuestro laboratorio de biología? Nuestro programa de ciencias será más atractivo, habrá estudiantes que se interesen por las ciencias biológicas y muchas otras cosas. Si se preguntaron, ¿qué es lo mejor que puede pasar si nos libramos de los animales? Reduciremos nuestra potencial responsabilidad, eliminando un riesgo que jamás fue un problema para nosotros y tal vez les demos a nuestras paranoicas aseguradoras menos razones para aumentar sus precios. Pero parece que no se preguntaron, ¿qué es lo peor que puede pasar si nos libramos de los animales? Jamás sabremos cuántos estudiantes en riesgo, como Ben Carson, podrían perderse el entusiasmo e inspiración que necesitan para alcanzar su potencial en la escuela y en la vida. Preguntemos solo por los peores casos y entenderemos por qué, en nuestra cultura, en la que existen juicios y demandas, las autoridades escolares tomarían la decisión reflejo de exiliar a los animales. Pero si formulamos las 4 preguntas, costará no encontrar una política más razonada y diferente. Si establecemos como prioridad la eliminación de todo riesgo, pronto tendremos entornos de aprendizaje aburridos, estériles, estancados y sin estímulo. ¿Cómo se compara este riesgo con el peligro de que una ardilla rasguñe el dedo de un alumno? ¿Piensas que sería esta una cuestión relevante en un momento en que países como India o China nos han sobrepasado en la cantidad, no porcentaje, de graduados universitarios en ciencias y tecnología año tras año? ¿Ves cómo un sencillo análisis de riesgo acerca de lo mejor y lo peor puede aplicarse a toda circunstancia? Aquí hay otro ejemplo, mucho menos grave en mi vida personal. Hace unos años recibí una llamada de Hollywood. Querían saber si me interesaba un papel haciendo de mí mismo en una comedia de cine. Querían que interpretara el papel de un cirujano que separaba gemelos siameses, interpretados por Matt Damon y Greg Kinnear. Son adultos, respondí. Yo me ocupo de pediatría. Dijeron que eso no importaba. ¿Por dónde están unidos? Pregunté. Por el hígado. Pero yo soy neurocirujano. Dijeron que eso tampoco importaba. Reí con ganas y de inmediato hice un rápido análisis de riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto? El riesgo más grande que veía era para mi imagen como científico que toma su vocación en serio. Me tomo en serio mi función como médico exitoso y como cristiano que inspira y presenta un ejemplo a los jóvenes. Así que no quería poner en juego mis parámetros profesionales ni morales. Además, podrían criticarme quienes pensaran que no era adecuado que alguien en mi posición participara del proyecto. Veía muchas razones para decir que no. ¿Y qué es lo mejor que podría pasar si lo hago? No estaba muy seguro en cuanto a cómo responder. Necesitaba más información sobre él, y tenía que conjugar mis valores, preguntando también, ¿lo haría solo por hacerlo? ¿Por la diversión?
¿Por el encanto que da formar parte del elenco de una película? La respuesta era no. Pero, ¿lo haría si hubiera un beneficio importante? Tal vez. Eso hizo que respondiera, bien, leeré el guión y si no es descabellado, consideraré mi participación si ustedes estrenan la película en Baltimore, para recaudar fondos para dos organizaciones sin fines de lucro fundadas por mí, nuestro fondo Carson Scholars, o Académicos Carson, que celebra y promueve la excelencia académica, y Angels of the Or, o Ángeles del Quirófano, un fondo que se usa para ayudar a los pacientes quirúrgicos que no cuentan con seguro médico suficiente. Aceptaron estudiar mi propuesta. Leí el guión, que era bastante sencillo, aunque no descabellado. Luego acepté aparecer haciendo de mí mismo en la película Stuck on You, Apegado a ti, y los productores aceptaron estrenarla en Baltimore. Logramos recaudar casi $500,000 con el evento. No he recibido malos comentarios por haber participado. La gente parece sentir más curiosidad que ganas de criticarme por ello. Así que el beneficio fue mucho mayor que el riesgo, como pensé que sería al terminar con mi análisis de lo mejor y lo peor que podría pasar, al decidir finalmente formar parte del elenco. Un día, poco antes de terminar con el manuscrito de este libro, recibí un mensaje de correo electrónico en el momento indicado. Era de un biólogo que estudia a las focas monje de Hawái, en peligro de extinción. Trabaja para el Servicio Marino Nacional de Honolulu, Hawái. Él y sus colegas habían oído una entrevista en la radio pública nacional en la que durante unos 30 segundos describí mi plantilla básica de análisis de riesgos, que, como saben, uso antes de tomar importantes decisiones en casos complicados. Aunque le parezca extraño, escribía, se nos ocurrió que ese mismo marco de referencia se podía usar para estructurar nuestra lógica con respecto a un fenómeno biológico que afecta a la foca monje. El problema era el siguiente. En uno de los 6 atolones donde esta especie se reproduce, en las islas del noroeste de Hawái, los tiburones galápago estaban devastando la población de cachorros de foca monje. La situación empeoró al punto que los biólogos comenzaron a pensar que la única forma de preservar a esa especie en peligro sería tomando la drástica medida de matar a los tiburones depredadores que abundan en esas aguas. La sola mención de matar a 20 predadores activos invitaba a la controversia porque las aguas en cuestión forman parte de una reserva federal donde a todas las especies se las considera protegidas. No era una decisión fácil de tomar para estos científicos que buscaban preservar a los animales, por lo que encontraron que con la plantilla de análisis de lo mejor y lo peor se les simplificaba la tarea. Me enviaron por correo electrónico la solicitud de autorización para incluir mis preguntas, e incluyeron mi nombre como crédito en un artículo que habían escrito para una publicación científica profesional, titulada tentativamente, Tiburones Galápago y Focas Monje, un acertijo para quienes buscamos preservar la naturaleza. Después de presentar el problema principal, el artículo terminaba diciendo: en última instancia, nuestro análisis se centra en la determinación de beneficios y riesgos relativos, surgidos de la acción y la inacción. Nuestro razonamiento podría estructurarse en un marco sencillo, de 4 preguntas. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si intervenimos? ¿Qué es lo peor que podría pasar si intervenimos? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no intervenimos? ¿Qué es lo peor que podría pasar si no intervenimos? Los resultados óptimos de la intervención incluirían la exitosa eliminación de todos los depredadores activos y persistentes del grupo de tiburones galápago, dándoles así mayores probabilidades de supervivencia a los cachorros de foca aún no destetados, a niveles equivalentes a los de otros sitios, más de 90%. Lo peor que podría pasar con la intervención sería, 1. Que redujéramos significativamente la población de tiburones galápago de los atolones interiores, de manera que perturbara el funcionamiento del ecosistema mediante la remoción de un depredador de gran nivel, o 2, que logremos eliminar los 20 tiburones que queremos sacar, pero que la función depredadora continúe a un nivel aceptable ya que la cantidad de depredadores activos se mantiene constante cuando los nuevos ejemplares aprenden que existe una presa vulnerable. Hemos investigado la primera posibilidad usando el modelo EcoSim y encontramos que la eliminación de 20 tiburones tendría efectos casi imperceptibles en la dinámica del ecosistema. Lo mejor que podría pasar, si no intervenimos, es que la conducta depredadora se reduzca naturalmente. La única situación en que creemos que podría darse esto es si se reduce el tamaño de la población de presas o densidad poblacional de cachorros en cada islote,
al punto de que la eficiencia de la caza y el retorno energético de la depredación persistente caiga por debajo del umbral de peligro que desconocemos. Alternativamente, podríamos aplicar eficaces elementos de disuasión no legales que en algún momento reducirían los riesgos de depredación, pero aún no se han identificado dichos elementos de disuasión. Por último, lo peor que podría pasar si no intervenimos es que la conducta depredadora se vuelva práctica común al punto de afectar todas las áreas de cría en los islotes, tal vez alcanzando a otras áreas de las islas del noroeste de Hawái. Los depredadores tienen la capacidad de hacer un gran impacto en las poblaciones de presas. Dicha situación podría afectar gravemente las posibilidades de recuperación de la subpoblación, e incluso de la especie. Al examinar este conjunto de respuestas, es evidente que los riesgos de intervenir son relativamente menores que los posibles beneficios de una intervención exitosa. Además, los riesgos ante la no intervención son graves. Cuando evaluamos las opciones con este marco de análisis, prevalece la defensa del argumento de intervención. El científico que me contactó me ofreció su aliento con respecto a la idea acerca del análisis de riesgo añadiendo al final de su mensaje: sé que se han escrito muchos libros sobre teorías formales para la toma de decisiones en situaciones inciertas, pero nos parece muy convincente la sencillez de la estructura propuesta por usted. También a mí me lo parece, porque funciona en todo tipo de situaciones.